Empezamos nuestra grabación de nuestro estudio de Francisco de Asís. Sean todos muy bienvenidos a nuestro canal Espiritismo para las Américas. Estamos en el capítulo 19, El Siervo Querido, ya la parte 2. Y vamos aquí entonces, estamos con Noemí, con Víctor, que nos hablan de Ciudad de México, Noemí en Querétaro y Víctor en Ciudad de México. Muy buenas tardes, buenas noches. Muy buenas tardes. Buenas Gracias por noches a todos. acompañarnos. Ya creo que ya ven ahí el texto, lo que vamos a estudiar hoy. Y le voy a pedir entonces a Noemí que no empiece nuestra lectura. ¿Cómo no? El corazón de Francisco, en opinión de un renombrado teólogo, poco le habitaba en el pecho. Era un andariego en las tinieblas del mundo, como fuente de luz eterna. El mundo se contorsionaba de dolor, cual mujer en difícil proceso de liberación. Las tinieblas ocupaban lugar destacado, hasta incluso en ciertas direcciones del cristianismo. Era imprescindible la venida de grandes misioneros, como ocurrió con la llegada de Francisco de Asís, con una corte de compañeros para reactivar el ideal cristiano, no abruptamente, pero sí en un trabajo paciente y de renovación. El vidente de Patmos regresó fulgurante y feliz por ver el cumplimiento de la profecía del divino amigo, cuando le determinó: Importa que quedes hasta que yo regrese". Juan quedaría en la atmósfera de la tierra como vigilante, midiendo y temperando el calor evangélico, para que las ideas del maestro no desapareciesen, como suele acontecer a los padres en relación con los hijos menores. Después de estructuradas las ideas de renovación que avanzaron en todas las direcciones de los continentes, él mismo, después de volver al palco espiritual en nombre de Jesús, patrocinó la venida de Martín Lutero, Calvino y otros, para que el libro sagrado fuese conocido en el mundo por todas las criaturas, sin distinción, a través de subsecuentes procesos dolorosos. La obra fue irrigada, abonada, coloreada, que es la sangre vital de la vida humana y que corre en las venas del complejo lógico. No fuera así, la religión, que tenía en manos el tesoro divino y el mayor patrimonio de la historia, el Evangelio, desorientaría a las consecuencias, torciendo la verdad de manera más propicia a la vanidad y al orgullo. En tanto eso no ocurriría debido a la presencia del plano espiritual, que envió el socorro, desviando el curso de las intenciones indignas, mostrando el valor del Cristo. Las tinieblas establecieron la Inquisición. La luz, sin embargo, la usó para enviar a los propios inquisidores en dirección a otras casas del infinito, de acuerdo con sus intereses inmediatos. Podemos comentar para que no perdamos mucho los detalles. Sí. Si Eh, gustan. Una información interesante que dice que Jesús le dice a Juan que él se debe quedar hasta el regreso de Jesús, ¿no? Y uno cree que entonces, en realidad, Juan Evangelista, que después vino como Francisco de Asís, está todavía en la cercanía, ¿no? Se corta un poco tu ¿Se cortó? comunicación.
Se Ah, cortó, ya. sí. Digo que interesante como dice que Jesús le dijo a Juan que sería importante que él se quedara hasta su regreso. Y Ujú, eso no sí, significa que él va a estar reencarnando y él está responsable también de alguna forma por la evangelización, podríamos decir, de la tierra y como dice, ¿no? Que también estuvo responsable por el venido de Calvino, eh, la de Martín propagación, Lutero, Martín Lutero, la parte de la propagación de la propia Biblia y ahí me veo las partes de la parte impresa, porque antes la misa hace poco tiempo era rezada en latín. Mi mamá cuenta, no, uno iba a misa pero no entendía nada porque era todo en latín. Y pero ¿cuál es la cosa ujú, de la comunicación? Está hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero cuando llegaron ahí Calvin y que hace todo esta reformulación protestante, ya se empezó a trabajar de otra forma, ¿no? La gente empezó a leer la Biblia, hubo la impresión de la Biblia, ¿no? Con primer libro que se usó en la imprenta fue la Biblia, ¿no? Entonces, y que dice que todo ese trabajo quien está por detrás es Juan Evangelista, ¿no? Que es nuestro Francisco de Asís y que está todavía pendiente. Entonces, interesante eso, de repente saber que tienes Francisco de Asís todavía mirando por nosotros, ¿no? Y es muy claro. fuerte, Francisco de Asís, aunque sea católico, un fraile católico, es muy respetado en el movimiento espírita. Justamente vino una amiga mía a visitarme y ella trabajamos juntas en el centro espírita en la área de infancia y juventud. Durante muchos años tenemos gran afinidad, pero ella se cambió de ciudad, cerca de Campinas, no, una ciudad cerca de Campinas, en Dayatuba se fue. Y ella me contaba, no, yo voy a un centro que se llama Francisco de Asís. Francisco de Asís y María de Nazaret. Y le dije, Mm, y dijo que la energía es fantástica. Entonces, impresionante, ¿no? Que sea Francisco de Asís, no existía ni en aquella época la doctrina espírita, pero como nosotros los espíritas hablamos y respetamos a Francisco de Asís, ¿no? Lo sentimos muy cercano. así es, sí. Sí, pues Francisco de Asís inspira a todos los espiritualistas, como bien dices, de diferentes religiones, incluso del Oriente, ¿verdad? Se dan cuenta del valor que tiene pues, su presencia y su enseñanza. Y hay muchos centros espíritas que tienen pues de algún santo de la iglesia también. He sabido que muchas veces les sirve de inspiración. Por ejemplo, hay grupos que he conocido que están inspirados por Juana de Arco y así hay otros también. No, perfecto. ¿Comentarios, Noemí? Pues yo quiero comentar que los grandes espíritus muy elevados, las pruebas que tienen que pasar son también muy difíciles. El Exacto. camino es sinuoso y hay que tener el amor muy bien consolidado en el corazón para poder soportar todas esas pruebas que se presentan en su misión. Ujú. No, Gracias. muy bien por recordar que la lectura, ¿no? Nos trae exactamente a eso, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Yo creo que el sufrimiento, la soledad de ser algo que nadie entiende muy bien lo que estás haciendo, Sí, ¿cierto? Y, muy cierto. y decirte, estoy sola, ¿no? Y de repente después te reconocen y todo lo más, pero Francisco de Asís empezó solo.
El Ujú. papá hasta lo metió preso con cadenas, ¿no? Después va la mamá Sí. y la ama de la mamá a liberarlo, escondido del papá, ¿no? Sí, así es. Sí. Sí, realmente los escollos por los que tienen que pasar son muchos y es el camino que realmente se ha de seguir si uno quiere verdaderamente seguir al Maestro Jesús. Es un Ujú, camino de sufrimiento muchas veces, de pruebas bastante acerbas en muchos casos. exacto. Bueno, ¿sigues, Víctor, la lectura? Voy Sí, aquí. Ya. ahí. Sí, sí, Juan. Sí, y Juan Bautista fue el precursor del Mesías. Francisco de Asís y Lutero fueron precursores de Allan Kardec. Sin ellos no sería efectuada la limpieza del ambiente para el plantío de nuevas ideas en la fecundación en la fecundación de la libertad de sentimientos que influyó el mundo entero, y la doctrina espírita no sobreviviría por cuando la vanidad humana se establecería en todos los países, como ocurrió en algunos, con la oficialización de estrechas ideas doctrinarias. Pero Cristo, comandante del orbe terreno, hizo que fuese cumplida la voluntad del Todopoderoso en sus más simples detalles. Las palabras de Francisco de Asís de pureza y de alegría, de simplicidad y de amor, embelezaban todo el ambiente, volviendo la vida plena de fe y de esperanza. Como un cielo en los campos de la tierra, mostraba el porvenir de la humanidad con los recursos del presente, abriendo para el mundo y para los hombres Perdón. nuevo capítulo en la historia, enriqueciendo la vida y el nombre de Jesús. La contaminación en aquella época ya se hace visible en la mente y en el corazón, de manera a impedir que los rayos del sol espiritual calentasen a los hijos de la tierra. Francisco tuvo la misión sublime de enseñar, viviendo y de vivir enseñando. Su ejemplo era fuerza poderosa para despertar el interés del bien en todas las criaturas, incluso en aquellas que portaban altos cargos en las comunidades religiosas. La evidencia de los hechos, de los fenómenos y de los ejemplos cristianos lo volvían cada vez más agigantado en el concepto popular. Pues era realmente un hombre de luz en las tinieblas de la tierra, habiendo fundado varias órdenes religiosas, tanto para hombres como para mujeres. Procuró el medio práctico de mostrar a los doctores de la ley de la Edad Media cómo deberían revivir los preceptos del gran maestro, casi que totalmente olvidados en la vivencia de entonces, para que su trabajo pudiese alcanzar a todas las clases. Su mayor alegría era hacer que el rebaño de Jesús oyese de nuevo la voz del pastor por los recursos ya establecidos. Tenía inmediata ascendencia sobre sus comandados y superiores por la irradiación de amor que su corazón ofrecía, saliendo del símbolo que del clero se imponía a las conciencias orgullosas y vanidosas, pues su vida recta desconocía vicios morales. Delante de su personalidad superior y de su gran... Aquí. ¿Dónde voy? Mm, Ah, y de su gran amor, los espíritus menos afortunados de luz se sentían disminuidos. Los propensos a la humildad reconocían la oportunidad de la renuncia adquirida junto al Maestro. Los más ignorantes explotaban en odio que se transformaba en venganza, buscando impedir todos los trabajos evangélicos fundamentados en el cristianismo.
Cristianismo primitivo, yo creo. En el cristianismo primitivo. Pero cuando le ofrecían barreras, el poeta de los pájaros ascendía por la escalera de las virtudes, confeccionaba en cada grado como carpintero divino una cualidad heredada de las enseñanzas de Cristo, y la oración lo hacía olvidarse inmediatamente de todas las injurias que transformaba en fuerzas para la edificación sin límites. Francisco sentía inamovible atracción por el Apocalipsis. Cuando leía sobre la gran reacción sobre el fin de los tiempos, se sentía envuelto por sublime arrebatamiento y regreso al pasado. Se veía en la isla de Patmos, rodeado por luces inexplicables y por voces ininteligibles. Quisiera en varias ocasiones explicar las visiones de las profecías. Nunca pudo hacerlo, pues había siempre algo que lo hacía olvidarse de su ardiente voluntad. Los discípulos más allegados le adivinaban el pensamiento, y la intuición les hace creer que la providencia divina no hallaba conveniente aún el total esclarecimiento. Cierta ocasión, intercambiando ideas con el hermano León, su colaborador más allegado, hombre inteligente y probo, espíritu ya desembarazado del lodo de la ignorancia humana, así se expresó: Fray León, en dados momentos me siento transportado para el Oriente, ocupando un lugar que me parece una blasfemia mencionar, pero siento constituir un deber relatar para quien me oye con toda atención y cariño. Hallo justo que participe de mis ansias más íntimas, que a veces me llevan a la felicidad solamente en pensar. Cuando mis dedos tocan las sagradas escrituras, una fuerza que desconozco los lleva a las profecías de Juan Evangelista, y cuando las leo me recuerdo de algo extraño, y cuando recuerdo ya siento lo que está escrito, y en ese trance me siento evangelista en la isla de Patmos. Después me veo viviendo en Éfeso, mencionada y escogida como una de las 7 casas de Dios en Asia Menor. En ese éxtasis tengo en María Santísima, mi propia madre, y la siento. Este es el fenómeno interesante a mi lado, con aquella ternura que debe ser peculiar al corazón de la Madre de nuestro Señor Jesús Cristo. Veo por los canales del sentimiento qué discípulos del Maestro son mis compañeros, y tengo el Cristo como si fuese mi Padre y mi Madre, algo divino que hace parte íntima de mí mismo. Silenció, dando tiempo al tiempo para que las recordaciones pudiesen aflorar a su mente. Fray León comenzó a escribir todo lo que oyera de su maestro, y éste, percibiendo, cayó de rodillas y pidió con humildad a su discípulo: Hermano León, rasga en nombre de la prudencia lo que anotaste. Mi hijo, en nombre del amor, rasga, porque no somos dignos de merecer. Rasga sería como borra, ¿no? De merecer tanto la misericordia divina. Imprimió tanta humildad en la voz que Fray León no soportó. Con pesar, se deshizo de los escritos, pero pidió al compañero y maestro que continuase la narrativa de las recordaciones conscientes de los fenómenos trascendentales. Francisco se levantó satisfecho, besó las manos del fraile amigo, pasó los ojos por los cielos como que buscando los hechos más vivos en el continuó. Fray León, desde el adviento del Evangelio por las manos del Bautista del desierto, de su preparación, del cultivo de los caminos para que el nazareno encontrase los medios por los cuales pudiese predicar la buena nueva del reino de Dios, del sacrificio a que se sometió en garantía
de la verdad que anunciaba hasta el Calvario. Nada, mi hermano, ninguno de estos acontecimientos es oculto para mí. Yo los veo en la hora en que pretendo o en momentos inesperados. Me veo predicando el Evangelio del Reino en épocas pasadas, con una nitidez que no deja dudas de que vivimos en aquel tiempo. En el mismo instante, siento dentro del pecho una fuerza, un comando gigantesco en la mente que dice: tenemos trabajos más urgentes a hacer dentro de la comunidad a la cual pertenecemos antes de anunciar esas verdades, y que operan como transformadoras de conciencias y reformas de conceptos, derrumbando concepciones milenarias. Fray León, perdóname, con eso estoy queriendo ser lo que no puedo, buscar lo que no consigo hallar y tocar en puertas que la altura no me favorece, que mis frágiles manos no pueden tocar. Perdona, hermano, si lo que hablo es imprudencia, si por ventura siento que miento, golpea mi boca, por el impulso que las más dedicadas manos, sufriendo de los sentimientos, que seré esclavo obediente al castigo. Y la ternura que imprimía a las palabras era tan... Creo que podemos eh, comentar. Ujú. Sí, sí, Eh, sí. eh, una cosa que me llama la atención es que eh, él tiene recuerdo de Patmos, de cuando tenía la relación con María Santísima, todo lo que vivió, pero de alguna forma tiene como el velo del olvido también, ¿no? Que no tuviera el 100% de la certeza que él fue Juan Evangelista, ¿no? Y se siente un poco avergonzado sobre eso, ¿no? Así, Eso así que es. entendí, que en realidad él no tiene la 100% de la conciencia de decir, no, yo fui Juan Evangelista, yo viví lo que sueño y, y entonces uno trae un poco para uno, ¿no? Entonces, si, una, si un espíritu con esa envergadura de Juan Evangelista, ¿no? Que era el apóstol favorito de Jesús, que escribió el Apocalipsis, Sí. eh, viene, vuelve con 200 y viene como Ujú. Francisco de Asís, cambia la iglesia de Jesús. Jesús pide que cambie su iglesia y Sí. la hace exactamente eso, y él no se recuerda y siente vergüenza de sentir que está en eso, ¿no? Recordándose todo eso, el apocalipsis, y no tiene la conciencia, ¿no? Y a veces uno quiere saber qué es lo que fue en la vida pasada, cosas así. Entonces, Sí. ni un Claro, misionero de esa envergadura se les permitió que supiera exactamente 100% que fue Juan Evangelista, ¿no? así es. No, y además en ese momento no se podía revelar el hecho de la reencarnación, porque todavía no estaban preparadas Sí, las mentes y los corazones de la población de aquella y- época. cristiana, ¿no? Entonces, Porque nosotros él tenemos, la gente del Oriente ya tenía la reencarnación, pero los cristianos no, ¿no? así es, sí, los occidentales no. Era muy vaga la idea que se tenía de la reencarnación, aunque se Mm, dice que, por ejemplo, los pitagóricos la reconocían, también los egipcios y los mm, celtas, pero no de manera muy precisa. Entonces, estaba como, la resurrección. dijéramos, Se habla de no tanto de resurrección. la resurrección. Hablaban, pues sí, de que de la reencarnación, pero de manera pues muy apenas, o sea, no se Ujú. trataba a fondo, y el cristianismo tenía como misión realmente, eh,
activar los sentimientos más nobles del ser humano, no tanto hacer una revelación extraordinaria sobre lo que somos, y en este caso, pues, almas que vamos reencarnando para perfeccionarnos. Y el concepto de evolución tampoco se tenía preciso. O sea, entonces, Francisco tenía que tener esa limitación. Aunque tenía él un nivel muy elevado, no podía recordar con precisión exactamente qué es lo que le estaba sucediendo, pero pues era más que evidente, ¿verdad? Pero él dice, no, no, no es el momento para revelar esas verdades. Ujú, Así lo veo, exactamente. no sé. Si Sí. gusta hacer algún otro Porque cuando comentario. uno está en la materia, sí, yo creo que, como dice, la espiritualidad quería que hiciera cosas, pero él también, él tenía, uno tiene el total libre albedrío para hacer las cosas, ¿no? Entonces él también se daba cuenta que no era el momento Sí, de así hablar es. sobre eso, ¿no? Estamos casi en el final, yo creo que podemos seguir hasta el final estamos en la página 8 y va hasta la 9, entonces ya está por terminar. Entonces, sí, 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 yo creo que Noemí, yo no sé creo si que quiere, puede seguir Noemí. Noemí sí, Ok, Noemí, ¿sigues en esa parte ya? y la Final, sí, por ternura, favor. y la Gracias. ternura, ok, y la ternura que imprimía las palabras era tan sincera que Fray León, que no era muy dado a las lágrimas, lloró sin interrupción. Procuró controlarse, pero no lo consiguió, pues la grandeza y la humildad de aquel ser tan flaco y pequeño era tan grande que él, mm, fraile, aquel tan flaco que el fraile se sentó un gusano delante de él. Con mucho trabajo pronunció estas palabras: Hermano Francisco, sois para nosotros de la comunidad, si nos permitís declarar, nuestro Padre, vuestra boca nunca habla blasfemia. Vuestra voz está cargada de amor y de cadencia, y la cadencia nos eleva a la verdad, colocando a Dios sobre todas las cosas y a Cristo como instrumento mayor, por lo cual debemos pasar para encontrar la paz. Si deseáis que no escriba todo lo que habláis, no lo haré, pero estoy cierto de que no podréis impedir que vuestra voz quede para siempre en mi corazón, de suerte que las pueda oír cuando pretenda. No me espanto con lo que acabáis de revelarme, pues ya era bastante familiarizado con esta ley de permutas corporales. Los cuerpos son como agua y el abón que cada vez más hacen el alma iluminarse. En tanto, cargaba algunas dudas que fueron sanadas por vuestra propia experiencia, en la cual confío sin discusiones, porque conozco vuestra dignidad delante de Cristo y de Dios. La flor mística de Asís bendijo a su discípulo, pasó de nuevo sus pequeñas manos en los cabellos de Fray León y habló con alegría. León, una inteligencia anda a pasos largos en busca del corazón, y en cuanto a mí, no soy digno de asistir al encuentro de estas dos fuerzas en ti. Que Dios nos bendiga. Fray León, sintiendo hambre en las verdades espirituales, imploró a su maestro que continuase hablando y pidió licencia para llamarle de Padre Francisco. Cuando mencionó por primera vez ese Padre Francisco, corrió por toda la espina del poeta de Asís una fuerza inexorable que, extendiéndose en su mente, liberó recuerdos que parecían mezclarse con la vida presente. Y en un fugaz momento
recordó un torbellino de cosas, conservándose, sin embargo, callado delante de la propuesta del discípulo. Fray León desahogó el corazón como pretendía. Francisco se convirtió en aquel día en adelante padre de toda la comunidad. Muy bien. Sí, el padre Francisco era como lo llamaban después cuando él estaba preso, ¿no? Estaba en Roma. Entonces lo empezaron a llamar de Padre Francisco, incluso por eso que el papá de Francisco de Asís lo llamó de Francisco, porque él estaba dentro de la iglesia. ¿Se recuerdan el principio del libro? ¿Sí? Creo que está sin audio, Víctor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya. Sí, así fue el padre, el papá de él, fue el que dijo así, sí, Francisco. Sintió Pues, él una inspiración para eso, exactamente, y ahora cuando habla porque le Fray quería León le poner, la dice mamá le que, quería poner otro nombre. exacto, y dijo, no, va a ser Francisco, le dijo, ¿no? Francesco. Sí. Entonces, es interesante porque exactamente eso, ¿no? Cuando el Fray León le pregunta si, él nunca habla estupidez, nunca habla ningún tipo de tontería, nunca blasfemia, si lo puede llamar de Padre Francisco, él dice, ¿no? Que sintió Mm, un sí. clarón en la espina que le oye la mente y vino esos flashes así de las vidas pasadas, ¿no? Muy lindo, Así me es. imagino verlo. Y, y flaquito por lo que dice, ¿no? Chico, flaco. Ujú. Sí, era Sí. muy menudo, según se relata. Era muy menudo y tenía incluso una salud bastante Frágil, frágil. ¿no? Sí, porque no Sí, muere después muy viejito. Pero excelente. Yo no. creo que estudio muy bonito esta noche y siempre pidiendo entonces a nuestros amigos ahí que nos puedan ayudar y sigue nuestro canal y darnos me gusta si el contenido le es agradable, ¿no? Entonces, muchas gracias, Noemí y Víctor, por estar con nosotros. Nos vemos entonces el domingo con el Gracias libro también de a ustedes. Emmanuel y de Francisco Cándido Xavier. De André Luis, ¿no? No, se me fue. Obrero de la vida eterna, Sí, de André ajá, Luis. Muy de bien, Andrés Luis, a través exacto, de Chico Xavier. eso. Ujú. Muy bien. Entonces, muchas gracias, ¿ah? A todos. Gracias, Gracias. También que tengan gracias. un buen fin de semana.